Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa jurídico Enroque Jurídico, donde resolveremos sus inquietudes y dudas. Hoy nos encontramos en compañía de nuestros profesionales en Derecho, Santiago Bedoya y Eduardo Gómez. El día de hoy vamos a traer un tema de total trascendencia en el derecho colombiano, como lo es el mecanismo constitucional de la acción de tutela. Acción que en este momento y al transcurso de este programa desarrollaremos de forma tal que nuestros televidentes puedan tener una forma clara y precisa de cómo acudir a este mecanismo, cuándo hacer uso de él y por ende cómo hacer valer sus derechos a través de este logro constitucional que ha permitido un desarrollo al derecho colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, Santiago, pensaría yo que démosle una claridad, por lo menos a nivel constitucional, de lo que es dicho mecanismo. Claro, y nada más idóneo en este caso que la misma Constitución, en su artículo 86, que nos trae establecido precisamente qué es la acción de tutela. Dice entonces el Código, la Constitución Política, a través de su artículo 86, lo siguiente: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Tenemos entonces, de entrada, que nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna del 91, nos expresa ya y nos esboza qué es la tutela, la acción de tutela. Así es, la acción de tutela, como lo mencionas, es una de las conquistas más importantes que hemos tenido en materia de derechos. La Constitución Política del 91 se encargó de darnos a los colombianos el mecanismo que tenemos para acceder a la justicia de forma efectiva, a proteger nuestros derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un derecho fundamental. Claro, ¿no? Sí. Es que se puede decir que el Estado social de derecho se perfecciona y se fundamenta en algo tan sencillo y a la vez tan importante como la acción de tutela. Claro, toda vez de que hay que tener en cuenta que a través de la Constituyente del 91 logramos o se logró este mecanismo que es el que le ha dado trascendencia a lo que son los derechos fundamentales, porque como bien le escuchaba Santiago hace poco decir, un derecho sin un mecanismo coactivo que permita hacerlo valer, pues no tendría operancia. Es como se dice en la frase común del derecho, que el derecho sin la fuerza es la impotencia, y es tal cual. ¿Para qué yo quiero tener un derecho fundamental que supuestamente es muy importante y que adicionalmente yo, por ser un ser humano y ser parte de Colombia, lo tengo, pero no sé cómo protegerlo? Claro, entonces para eso es el desarrollo de este programa, queridos televidentes, en el entendido de que vamos a mirar entonces cuándo, cómo, a través de qué, si requiero sí o no de un abogado para impetrar dicha acción y en qué casos se puede hablar de la procedencia de lo mismo, por lo que yo pensaría que confiando en que nuestros televidentes han estado haciendo un seguimiento juicioso de nuestros programas, traeremos a colación entonces cómo podemos activar la acción de tutela a través de la vulneración de lo que ya habíamos tratado, que era el mecanismo del derecho de petición. O el derecho de petición como tal, porque el derecho no es un mecanismo en ese caso de petición. Claro, y recordemos que como lo vimos en el otro programa, el derecho de petición es un derecho fundamental. Por tanto, la tutela es uno de los mecanismos más idóneos para poderlo proteger. Muy bien, entonces, bajo ese entendido,
los facultados para presentar la acción de tutela son todas las personas, y volvemos a lo que hemos mencionado con respecto a los derechos fundamentales. Exacto. Lo ejercen cualquier persona en el territorio nacional. Es decir, desde que nació y vivió un instante siquiera, como lo define el derecho en materia civil, desde ese momento las personas tenemos derecho a ejercer la acción de tutela. Por lo tanto, cualquiera puede presentarla. Claro, Sí. o no solamente, porque qué pena Eduardo, Sí. en ese aspecto, o sea, porque también hay que entender, porque dirán, bueno, un recién nacido, un niño de 2, 3, 4 meses o de 5 años, pues cómo va a hacer uso de un mecanismo. Lo que quiere significar, Eduardo, es de que esa persona sea por sí misma, o sea a través de un representante, puede ser acreedor a hacer uso de ese mecanismo constitucional tan importante. Entonces, comencemos el diálogo iniciando es con el tema de que hay que entender principalmente de que la acción de tutela como mecanismo no se debe entender como una instancia más dentro de los procesos judiciales. Y tampoco se puede entender que es una demanda, porque no lo es. Lo único que se demanda, es decir, lo que se exige, y como bien su palabra lo dice, es la tutela. Que de pronto, para los televidentes, si alguien no entiende el término tutela, tutela es protección efectiva. Es decir, que se proteja efectivamente un derecho fundamental. Es lo que se busca. No se busca nada más con la tutela. No se busca lucrarse, perseguir fines económicos, aunque más adelante se verá que de pronto para poder garantizar un derecho fundamental habrá que buscar algún tipo de... Dependiendo del caso específico. Claro. Pero entonces, coloquemos esto y aterricémoslo. ¿Cuál sería entonces, Eduardo, un ejemplo a través del derecho de petición para poder acceder a esto que estamos tratando, que es el mecanismo de la acción de tutela? Así es, Carlos. Por ejemplo, como hablamos en el programa anterior, un derecho de petición cuando no es contestado, entonces ¿qué ocurre? ¿Cierto? O cuando es contestado de forma incompleta, vacía, no de fondo. ¿Qué pasaría? Demos entonces un ejemplo puntual, Eduardo. ¿Qué pensás? Un caso hipotético. Vamos a traer el ejemplo del derecho de petición. Le solicito a la administración pública que me entregue unos documentos que necesito por X o Y motivo. La administración incurre en dos actuaciones: o no me responde o no me responde de fondo. Me dice, no, sí tengo esos documentos, pero no se los puedo entregar, y no me argumenta la situación. ¿Por qué? Como el derecho de petición es un derecho fundamental también, entonces habría lugar a la acción de tutela. Yo entutelo ese derecho fundamental diciendo que la administración no me respondió en tiempo ni de fondo, y el juez, porque hay que recordar, ¿quién es el competente para conocer de las tutelas? Los jueces de la República. Claro que sí. Los jueces constitucionales. Que se convierten en categoría de juez constitucional. Cuando conocen de dichas acciones. Pero entonces hay que partir de algo, y qué bueno, Eduardo, que lo traes de esa forma. Porque entonces cuando miramos en las dos hipótesis, tenemos una primera hipótesis. No hay respuesta por parte, sea de la entidad, porque nuevamente recordamos que también puede ir dirigido contra particulares, o bien sea de que dicha respuesta, como lo dice por ejemplo en el caso de Eduardo, los documentos solicitados son de reserva. Entonces yo creo que deberíamos de resolver una a una para dar claridad, mirar mecanismos, mirar si existen sí o no otros recursos que permitan de que posteriormente me declaren a mí la acción de tutela por improcedente, o por el contrario no se debería entender de ese caso. Entonces yo pienso, Santiago, partamos del hecho, no me contestan, ¿qué hago? Yo soy un ciudadano a pie, ¿qué hago en el preciso momento donde pido una información, unos documentos, y han pasado, sean 10, sean 15 o sean 30, dependiendo de lo que haya solicitado, como dijimos en el programa anterior, y hoy, a la fecha, hoy no me han dado respuesta? Exacto, vamos a mirar algo entonces ahí concretamente. Hicimos una solicitud, la solicitud llegó efectivamente, se radicó, ya sea en el archivo, ya sea en el lugar pertinente para hacerlo, si vieron el programa anterior, se puso la dirección de notificación y usted esperó en su casa los términos hábiles. Como bien lo dijo Carlos, 10, 15 o 30 días hábiles, y a usted no le han dado respuesta. La pregunta es, ¿será que respondieron que no? Y si la pregunta no era un sí o un no,
sino que la pregunta era específica, porque normalmente uno pregunta son cosas concretas. Entonces, ahí no hay respuesta. Caso, documentos. Claro, en este caso es documentos. 10 días. 10 días. 10 Entonces, días. la pregunta es, me dijeron que no me los querían dar, no me argumentaron siquiera. Entonces, yo tengo que quedarme sentado, o será que tengo que ir a demandar administrativamente y esperar un proceso que puede tardar más de un año para... No. ¿O será que nuevamente tengo que volver a impetrar el derecho de petición y seguir desgastándome porque la administración no se ha dignado o el particular no se ha dignado a darme una Y respuesta? una pregunta muy importante, ¿será que necesito abogado? Claro, esas preguntas son fundamentales. Entonces, cuando una persona escucha y ve el programa pasado, dice, wow, muy bonito el derecho de petición, pero ¿y si la administración no me contesta? O si no me contestan, ¿yo qué hago? Entonces, en ese orden de ideas, viene este mecanismo tan precioso que nos da la ley. Y es la acción de tutela. La acción de tutela entonces sirve porque el derecho fundamental fue vulnerado. ¿Y por qué fue vulnerado? Porque no fue contestado. Porque como lo dijimos en el programa anterior, si el derecho de petición no tiene una respuesta, pues entonces no está completo. Es que el derecho al derecho de la información, el derecho fundamental, el derecho de petición está completo cuando me responden, no cuando yo lo impetro, no cuando yo lo presento. No solamente eso, cuando responden De con forma base efectiva. en los elementos estructurales y las características intrínsecas de lo que tiene que contener una respuesta. Claro que ya vimos. Entonces, podríamos decir en ese caso, podemos hacer uso de la acción de tutela. Totalmente procedente. Ahora bien, hay una cuestión que de pronto puede surgir, como decía Edward, ¿será que yo como un particular puedo hacer uso de la acción de tutela de manera directa o por el contrario necesito un profesional en derecho para que me asista en ese trámite que puede tornarse de pronto complejo? No, hay que dar claridad sobre algo. La ley no trae algo que se llama el derecho de postulación o el deber de postulación, que es tener un abogado inmerso en un proceso. No, cualquier persona, como lo vimos en el programa pasado, cualquier ser humano que esté en Colombia puede en cualquier momento llegar a impetrar una acción de tutela o un derecho de petición. Ahora bien, es importante aclarar algo, y es que si bien tanto en el derecho de petición como en la acción de tutela usted lo puede hacer, incluso no hay formalidad, se puede hacer a mano siempre que sea legible, es decir, escrito Es más, por usted mismo, verbal o verbalmente. Igual, nosotros como profesionales en derecho recomendamos que se acerquen a instalaciones y busquen asesoría. ¿Por qué? Porque en muchos casos particulares, cada uno tendrá sus derechos y habrá que buscar convencimiento hacia el juez constitucional para que proteja y tutele el derecho. No necesariamente porque el derecho no esté siendo vulnerado, sino porque muchas veces a través de la argumentación y la forma en la que se expresa la vulneración de ese derecho, de pronto no queda claro que el derecho efectivamente tiene que ser tutelado. Hay unos requisitos mínimos, de todas formas, para presentar la acción de tutela. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Primero, y el más importante, que si no se alega dentro de la tutela, es posible que la rechacen, que es decir qué derecho fundamental ha sido violentado. Así es, exponerlo. Sea el derecho a la vida, sea el derecho al mínimo vital, sea el derecho a la petición, por ejemplo, Exacto, como como lo el caso. poníamos. Entonces ese es uno de los requisitos más importantes de la acción de tutela, decir qué derecho me están violentando. Y unos requisitos formales que traen también el desarrollo normativo, que es, por ejemplo, poner mi nombre, obviamente, mi identificación completa, unos hechos, porque si a mí me están violentando mis derechos fundamentales es porque hay una acción o hay una omisión por parte de la administración pública. Exacto. que debe ser demostrable. Sí, por supuesto. Recordemos que en el derecho todo debe ser probado. No basta con que yo diga que me lo están violentando. El juez debe tener en su conocimiento que hay una violación real de ese derecho. Incluso no tiene que estarse violentando el derecho fundamental en el acto. Pudo haber sido ya violentado O amenazado. o va a ser violentado y amenazado. No solo por la administración pública, recordémoslo. Los particulares también pueden violentar derechos fundamentales míos o de mis familiares, mis allegados, y a través de la tutela también puedo obligarlos a que paren su accionar o ejerzan una acción tendiente a proteger mis derechos fundamentales. Entonces, en el primer caso podemos rescatar varios elementos y podemos concluir. Uno, cuando yo dirijo un derecho de petición, como es el caso en específico, porque recordemos, puede haber vulneración de otros derechos fundamentales,
sea la salud, sea la vida digna, sea la igualdad, sea el mínimo vital, en fin, de los que están estatuidos como derechos fundamentales en la Constitución, o los que no, pero que la Corte Suprema y la Corte Constitucional ha reconocido como fundamentales, podemos hacer uso del mecanismo de la acción de tutela. En el caso en específico, siempre que no haya respuesta a una solicitud impetrada ante una entidad pública o una entidad privada que tenga el deber de responder, siempre podré acudir o acceder al mecanismo constitucional de la acción de tutela, sin un formalismo muy específico, sino simple y llanamente, como lo que ya se dijo, una demostración a una vulneración a un derecho fundamental, o la posible configuración o materialización de lo que se conoce como un perjuicio irremediable. En ese orden de ideas, yo pensaría que el primer caso hipotético queda más que desarrollado, toda vez que ya sabemos de que no se requiere abogado. Sin embargo, y la recomendación siempre es esa, de que no es que se requiera abogado, sino que quien más que el mismo abogado, que sea la persona idónea, para poder demostrar, para poder a través de esos hechos reunir y recopilar esas pruebas, que en este caso, que no es la contestación, es demostrar simple y llanamente hubo una petición, luego no hubo una respuesta, por lo tanto hay una vulneración, y por lo tanto, señor juez, haga uso de sus facultades y tutele mi derecho. Ahora bien, en un caso más específico, que sí requiere de pronto un análisis más profundo, es el hecho de, si bien es cierto, se hizo la solicitud, en el caso de la información, me dicen que es reservada, es decir, existe una respuesta, según la ley, existe un mecanismo, y no hago uso de él. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ahí viene algo muy importante, que es la procedibilidad de la tutela. Para que al televidente le quede claro qué es la procedibilidad, en derecho se trabaja como la forma, o sea, el requisito que tienen todas las acciones que realizamos ante la jurisdicción, ante la justicia, y me dicen, bueno, el juez me dice, habiendo otros mecanismos, ¿usted por qué está recurriendo a la tutela? Para proteger sus derechos. Es residual. ¿Cierto? Es residual. Es decir, ¿por qué es residual? La tutela opera como última ratio, es decir, exacto, si existen otras formas de yo proteger mis derechos, no cabe la tutela. No cumple el requisito de procedibilidad. O sea, aquí hay que hacer claridad en algo, y es que la tutela es un mecanismo, como lo decíamos, maravilloso, es una conquista, es algo que nos va a dar a nosotros unas facultades impresionantes, pero como mecanismo extraordinario, porque tiene un carácter diferente a todas las otras acciones del derecho, tiene algo también muy importante que de pronto no hemos mencionado, y es que es muy ágil. Tiene una facilidad y rapidez, de hecho, comparable con pocas acciones en el derecho colombiano. Entonces, decimos que el juez constitucional tendrá 10 días hábiles siguientes a presentar la solicitud de la acción de tutela. Pero por eso mismo no podemos abusar del mecanismo. Totalmente de acuerdo. Porque tiene que ser residual. Así es decir, si hay mecanismos constitucionales o hay mecanismos ordinarios legales, de igual índole, y que sean efectivos, porque es que de pronto esa es la discusión como tal, puede que existan mecanismos. La pregunta es, ¿son idóneos? ¿Son eficaces? Sí, pueden, sí o no, tutelar, claro, porque ya sabemos que es tutelar ese derecho fundamental, o por el contrario no. O qué pasa cuando, existiendo ese mecanismo que puede tutelar, estoy frente a un perjuicio irremediable. ¿Será que la tutela puede ser definitiva? Porque eso también hay que mirarlo. ¿O será que puede ser transitoria? Así es. No, en un primer momento yo creo que vale la pena aclararle, sobre todo al televidente. Si bien la tutela es un mecanismo muy importante, lo ideal es que no se piense en la tutela como lo primero que debemos hacer. Primero tenemos que pensarnos si nuestro derecho puede ser protegido, primero, por otra acción, por otro mecanismo que es idóneo. Segundo, si es o no un derecho fundamental. Tercero, si de pronto sí existe un mecanismo, pero al momento de que ese mecanismo pueda operar, ya el derecho se vulneró. Y entre otras, aquí también hay que hacer una claridad, y es que si el derecho fundamental ya fue vulnerado, ya no procede la acción de tutela. Ya no procedería, porque es un mecanismo preventivo. Preventivo, total. Entonces, ¿qué procedería? Una reparación, por ejemplo. Una reparación civil,
sí habría lugar a ello porque hay derechos fundamentales que se violentan y ya no habría cómo repararlos. Una Derecho a la vida, por ejemplo. directa, en Bueno, caso de Estado. pero entonces, ¿qué haríamos en el caso en específico? Tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta en este caso de reserva. Tenemos una respuesta que, si bien se dio en término, nos dijo la administración en particular, no se lo voy a entregar. Pero la respuesta, Carlos, es simplemente eso, no se la voy a entregar, ¿cierto? O sea, muchas veces sucede, no se la doy porque es de reserva. Bueno, y digamos que en el hipotético caso me la sustentan. Ah, bueno. ¿Qué hago? O sea, yo como particular quedo sin mecanismos, la acción de tutela, ¿puedo hacer uso de ella o no? O sea, ¿cuál sería el mecanismo a seguir o los pasos a seguir? Porque lo que necesitamos acá es que el televidente tenga claridad frente a esos aspectos. Claro, o sea, yo creo que aquí lo principal es centrarnos y evidenciar cuándo un documento es de reserva o no, y cuándo un sujeto puede ser obligado a entregarme una información, ¿Y eso dónde si está? es pública o no. Afortunadamente tenemos la ley, y la ley no lo puede consagrar. Nosotros tenemos la legislación pertinente, en este caso, para podernos decir si evidentemente existe o no reserva. Y obviamente, en este caso volvemos a recomendar un profesional en derecho que nos pueda asesorar referente a si nosotros estamos solicitando una información de reserva, que entre otras la información de reserva tiene varias características, porque puede entregarse y decir, la información es de reserva, pero la existencia. existe, La existencia. exacto, existe. O sea, Muy bien. por lo menos que existe. Exacto. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos al caso en concreto, Eduardo? ¿Cuál sería la solución para esa hipótesis? En los documentos sometidos a reserva, que como ya lo mencionamos, la administración, aunque si la ley lo faculta para ocultar esos documentos por un tiempo, porque eso no es eterno tampoco, tiene la obligación a decirnos que existen. Si esos documentos existen y aún así no nos responden favorablemente la solicitud, habría lugar a esta acción. La respuesta hubiera sido conforme a la ley. Así. Pero si nos dicen ni siquiera que existe, ¿será Bueno, que tengo que hacer uso pues, del recurso de insistencia como un mecanismo de procedibilidad para acudir a la acción de tutela? Bueno, vos estás mencionando algo importante, de pronto para que el televidente quede claro. El recurso de insistencia es un recurso que existe referente a cuando la solicitud del derecho de petición es negado porque existe una reserva. Y entonces yo quiero insistir y quiero fundamentar por qué la necesito. Porque entre otras, recordemos, hay cierta información que es de sensibilidad porque es personal. Y eso ya raya con el habeas data, que es un derecho a que mi información se mantenga privada, que la información que tienen las entidades públicas sobre mí solo la pueda conocer yo o cualquiera que yo autorice, pero solamente a través de eso, mi autorización. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando me dicen que no me pueden dar una información, yo puedo hacer algo que se llama insistir. Sin embargo, insistir no es un recurso. Que, para recordarle al televidente, los recursos son el mecanismo por medio del cual yo puedo coger una decisión, ya sea de una entidad administrativa o ya sea por parte de un juez, y decirle, cambie su concepto. No, en este caso es insistir, fundamentando que yo sí necesito la información y sí tengo derecho a conocerla. Pero dejamos claridad en algo, no es un recurso. Bueno, Sí. en ese punto, Eduardo, para ser muy específicos, hay que tener en cuenta la ley, en este caso la 1755 del 2015, la que lo trae como un recurso para insistir sobre la entrega de la información. Hay que tener claridad en esto. Nosotros compartimos la posición de que no es un recurso. ¿Por qué? Porque el articulado anterior a ese recurso dice que cuando hay una negativa sobre la entrega de la información, porque es de reserva, no tiene recursos, pero posteriormente trae un mecanismo. Por lo tanto, para nosotros no es un mecanismo ni un recurso de procedibilidad para acudir a las instancias judiciales y en este caso las Por constitucionales. lo que habría lugar a la tutela. Total. Claro. Muy bien. Ahora hay que tratar un tema importante. ¿Cuándo cabe la acción de tutela contra particulares? Wow, un ¿Cierto? tema importante. Hemos recorrido el sistema normativo que trae la Constitución y la ley para acceder a la justicia de forma eficaz y rápida frente a la administración pública. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a traer un ejemplo muy común en las vecindades, por ejemplo. Si un vecino mío está construyendo un edificio
por ejemplo, o está demoliéndolo, y esa polvareda o los residuos que se generan de esa destrucción empieza a afectar mi salud y la de mi familia, habría lugar a yo entutelar a este señor para que pare su actividad y deje de perjudicar mi salud, porque recordemos que la salud ya es considerado un derecho fundamental en conexidad con la vida. Entonces, ¿cuál sería la opinión de ustedes, compañeros? ¿Habría lugar a la tutela o no habría lugar a ella? O habría lugar a un derecho de petición inicialmente, Claro. para luego acudir, porque es que habría que mirar, como usted lo dijo anteriormente, tutela igual último ratio, es decir, última instancia, en la que yo no podría inicialmente, ante cualquier dificultad, acudir de manera directa, y solamente podríamos hablar de ella en casos muy específicos o cuando estemos frente a un perjuicio irremediable, que en su próximo programa podremos empezar a analizar qué es un perjuicio irremediable, desarrollaremos más a fondo el ejemplo que trae Eduardo a colación, miraremos cuándo es procedente frente a los particulares y cómo es la manera más efectiva de poder hacer uso de este mecanismo. Por lo tanto, los invitamos a que en su próximo programa de Enroque Jurídico, a la misma hora, por el mismo canal, nos sigan visitando. Y igualmente los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y que en caso tal de que quieran aparecer en nuestros programas generando algún tipo de inquietud o tengan algún problema jurídico que nosotros podamos resolver por este medio y quieran salir, nos escriben a nuestros correos electrónicos que aparecerán en pantalla. Hasta la próxima.